Hola amigos, bueno, hoy es 29 de septiembre del 2023. Los había dejado descansar un poco con este tema de Johnny Rodolfo Leal. La última sesión fue el 21 de septiembre. Para la defensa presenta dos testigos, a la señora Francisca Teresa Muñoz González y una ingeniera civil, Lorena Estefany Uribe Jiménez. Ya en la sesión del 9 de septiembre había estado una testigo que declaró el 7 de septiembre, perdón. El 7 de septiembre en las horas de la tarde declaró la señora Lorena. Esa fue la Islena Bernal. Ese fue el primer testigo de la defensa. El tema puntualmente sobre los dos intentos de suicidio de Mauricio, uno presuntamente allá en el Hotel Hilton de Cartagena y el otro desde la peluquería. Ya ustedes escucharon. Bien, pues entonces el día de hoy pues continúo es en relación con el contrainterrogatorio que me parece importante. Ya hice el trabajo con el primer testigo, la señora Islena. Ahora entonces vamos a ver sobre todo el contrainterrogatorio del fiscal, del doctor Mario Burgos, a esos dos testigos llevados por la defensa. Recordemos que la continuación de este juicio oral será el 27 de octubre, cuando el defensor va seguro a traer una contadora y solicitará la conducción de un testigo que está como renuente. Los peritos internacionales, sí, totalmente descartados. Entonces voy a hacer énfasis al contrainterrogatorio y van a ver ustedes algo también muy importante que voy a hacer aquí, el comentario, porque es que hacer defensa no es nada fácil. Eso sí, obvio. Ya les he dicho que el tema del contrainterrogatorio para los defensores ha sido el punto neurálgico. Si se supone que debe ser difícil ese contrainterrogatorio. Si fuera fácil, pues todo el mundo lo haría. Y aquí ven ustedes que de todas maneras el doctor Mario Burgos, que pues ya presentó sus testigos en teoría del caso, de esas preguntas que son directas, diga cómo, cuándo y dónde, y sentar bases cuando se tratan los peritos, ya eso queda muy claro. Y los contrainterrogatorios por parte de la antecesora del doctor Daniel Peña, pues que vimos que no le fue muy bien porque le fueron objetados. Ella renunció intempestivamente el 1 de septiembre. Y es aquí donde me voy a decir esto que me parece muy importante, porque es que alguien me llama a mí y me dice: Miguel, ¿por qué no me asuma la defensa, una defensa? ¿Cómo está en qué estado está el caso tuyo? Me dice: no, él tiene audiencia preparatoria, o tenía audiencia preparatoria, pero la aplazaron para el mes de noviembre. La defensora renuncia de confianza. Yo le digo: mire, pues la verdad, a mí no me gusta llegar así en estos momentos a un proceso que uno normalmente lo viene asistiendo desde la audiencia de acusación, y entonces con el descubrimiento que le hace la fiscal, usted ya va a plantear una defensa, algún tipo de defensa. Con sus investigadores va a estructurar entonces qué es lo que va a presentar en la audiencia preparatoria. Este es un sistema nuestro, la ley 906, de confrontación de teorías. La teoría del fiscal y la teoría de la defensa. Se supone que es un enfrentamiento, un debate que hacen el fiscal tratando de desvirtuar la presunción de inocencia y la defensa sembrar la duda para el indubio pro reo. Cualquier duda a favor del procesado, eso pues sirve. Pero muchas veces uno como abogado de confianza, lo digo yo en este caso, recibir un negocio cuando está a puertas de una audiencia preparatoria y que la defensa le presente a uno lo que va a llevar a esa preparatoria, es como complicado, porque pues a puertas de una preparatoria
usted apenas va como a ojos cerrados y va a decir, bueno, pero si es que yo voy a evaluar lo que la defensa ha hecho con los investigadores que haya tenido para llevar al juicio oral y acreditar lo que tenga. Y si yo no estoy de acuerdo y digo, no, es que ahí realmente no le dio por donde tenía que hacer, no le está dando en el clavo. Y uno dice, bueno, pero yo asumo esto aquí y estoy a puertas de la preparatoria, y para que me entrara a una preparatoria, los jueces son muy exigentes en el tema ese de pertinencia, conducencia y utilidad. Y en el juicio oral, que es bien complejo, ustedes lo han visto aquí, en este caso de Johnny Rodolfo, que pues, ¿cómo lo recibió el doctor Daniel Peña? Yo considero que pues él recibe en esas condiciones porque le tocó por ser defensor público. Tenga, doctor, usted le toca asumir esa defensa. Pero él ya viene apenas entrando cuando van a iniciarse sus testigos. Seguramente pues va a revisar el caso y dice, bueno, listo, ya tiene que presentarlo porque es sí o sí, le tocó porque le tocó. Y así es la cosa como ha pasado aquí en este asunto. Pero resulta de que uno evalúa, y mire, la primera testigo, la señora Islena, cuando habla de los dos temas esos de intentos de suicidio, claro, el contrainterrogatorio del señor fiscal fue muy puntual, tratando de hacer ver que pues la señora era testigo de oídas, a ella le contaron, ella no sabe directamente, no estaba ni en Cartagena viendo cuando se iba a arrojar desde el Hotel Hilton, ni tampoco desde la peluquería, o sea que ella no le consta eso, y en ese punto fue muy contundente el señor fiscal en el contrainterrogatorio. Por eso se trata de refutar un testigo, y esa es la técnica. Preguntas que son cerradas, sugestivas. Usted ha dicho tal cuestión, acá respuesta de la defensa, y usted lo escucharon. ¿Sí o no? ¿Es cierto, sí o no? Y van a ver cómo el fiscal tajantemente le dice al testigo, no, usted no me entre a explicar, dígame sí o no, así, ¿es correcto, sí o no? ¿Verdad o no es verdad? Y así va llevando de lo general a lo específico. Y esa es la forma en que se hace el contrainterrogatorio. Luego, entonces debe tener usted una mente hábil, porque debe absorber como una esponja todo lo que el testigo le esté diciendo allí en ese juicio, y para poder usted coger el testigo y empezar a contrainterrogarlo. Y finalmente entonces la otra regla es que tiene que preguntar un hecho por cada pregunta que haga, un solo hecho, porque si no empiezan a atacarle y a objetarles también las preguntas, si son especulativas, si son argumentativas, si no han sido preguntas que se tocaron en el directo. Por lo tanto, en el contrainterrogatorio no se puede preguntar nada en relación con lo que se haya preguntado en el directo. Y eso lo escuchamos cuando fue la intervención del señor fiscal. Vimos cuando la defensa trataba de objetar, contrainterrogar, y el fiscal objeción, pregunta argumentativa, especulativa, pregunta compuesta, preguntas conclusivas, preguntas, en fin, todo el tema que ya ustedes han visto aquí. Hoy entonces voy a referirme al contrainterrogatorio de la primera testiga de esa tarde, la señora Francisca Teresa, que trae el tema ese que ya ha sido el boom en los medios, que Carlos Andrés, el hermano de Johnny, también tenía intención de eliminar a la señora madre y a Mauricio, y otras cosas allí que vamos a escuchar en el contrainterrogatorio del fiscal, muy puntual. Cuando lleguemos a la ingeniera, que me pareció importante, y mire, y es que por eso es que yo digo, mire, que lo que el defensor está tratando de entrar allí, para mí es un boomerang, se está devolviendo, es en contra de los intereses del procesado. ¿Por qué razón? La señora que dijo que 2 intentos de suicidio, por ningún perito que escucháramos del fiscal se habló de eso.
Entonces, cuando yo llego y hago la revisión aquí para decir que los acertos del fiscal han sido demostrados, que esos hechos indicadores, que la escena del delito, pues hablé de todos los peritos y es que el perito dijo esto, que no era descartado el tema del suicidio. Con 4 peritos, 3 patólogos y una toxicóloga, de acuerdo a lo que ellos examinaron, y concluyen entonces que es muy probable, que no es probable hablar de un tema de suicidio, y explican las razones que ustedes ya la conocen. ¿Qué quiere decir entonces? Que la hipótesis esa de intento de suicidio, pues fue, y le doy el beneficio de la duda al señor Johnny Rodolfo, pero para mí fue la hipótesis en la que lo llevó a cometer esos 2 asesinatos. Y le doy el beneficio de presunción de inocencia, claro está. ¿Por qué razón? Porque todavía no ha sido condenado. Todavía, usted sabe que para que haya sentencia en firme tiene que en primera y segunda instancia y seguramente hasta en la casación. Pero para mí, en mi hipótesis académica, estoy hablando de una hipótesis supuesta académica, es que obviamente ese fue el ardid, ese fue el motivo, además de quedarse pues con los bienes. Por supuesto, moldeó para mí ese escenario en esas condiciones que quedara como un presunto suicidio, materializándose lo que ahorita entonces la primera testigo de la defensa fue a decir allá al juicio oral sobre el intento de suicidio. Pero entonces, de plano, probatoriamente, ese acerto demostrado por el fiscal, no cabe el tema del suicidio. Así hubiéramos tenido la oportunidad de escuchar otros 3 patólogos de por allá internacionales, los nuestros están muy claros en el tema probatorio. De eso, para mí, no cabe la menor duda. No fue ningún suicidio, fue muerte por homicidio y causa violenta. Así en esas condiciones. Homicidio, causa violenta. Ahí arranca entonces toda la cuestión para lo demás en el tema pues de ir demostrando la responsabilidad del acusado. Luego, entonces vamos a caer ahorita en el tema de esta señora que dice que Carlos Andrés le dijo, ¿sí?, que tenía la intención. Entonces ese fue el boom, el despliegue publicitario, los medios de comunicación ya salieron a decir eso y eso y eso. Pero, bueno, si así es, que en eso que desvirtúa la defensa allí para el cargo del fiscal. Por lo menos yo hablé que para mí hay un coautor, por las circunstancias que dijo la testigo de la ingeniería civil, porque allí también fue muy puntual el fiscal, y miren ustedes que eso fue perjudicial, fue para la defensa. Lleva el testigo de la ingeniera civil para decir pues en relación de que los medios de seguridad se encuentran, primero que todo, un puesto de control a unos tantos metros, porque esa es una zona campestre, y ya a la entrada a la unidad hay el otro puesto de control. Y el fiscal sí, van a escuchar ustedes en el contrainterrogatorio haciendo énfasis que el sitio está cercado eléctricamente. Bueno, tiene condiciones de seguridad, porque es un lugar, pues eso es un estrato alto en La Calera, el conjunto Arboleto, la casa 18, y entonces llegan al tema de si había seguridad o cámaras en la misma residencia. Eso no existe. Cada uno toma sus precauciones al respecto. Pero algo muy importante que sí lo resaltó el fiscal sobre ese cerco en vivo, que quiere decir cuando las personas utilizamos unos árboles que se utilizan para que después se podan y quedan organizados como un cerco. De eso fue que habló ella, ese cerco en vivo, unos arbustos para esos fines, entonces que estaban crecidos, que etcétera, etcétera. O sea, le corta el tema de que pudo ingresar alguien más a ese inmueble, la casa 18.
Y entonces por eso fue que yo hablé de coautoría, porque por lo menos el tema de que nadie se revisó la cajuela del baúl del carro donde venía Johnny Rodolfo, y él entró el sábado, el domingo salió, volvió y regresó, y el lunes ya, después de estos hechos, sale por el conductor y regresan. Y es ahí cuando se dan a conocer las situaciones. Pero que puede ser especulativo, sí, pero dadas las circunstancias de la escena del delito, uno dice, eso no fue solo, por supuesto, uno tiene que ser lógico en hacer sus propias conclusiones, y para mí esa es mi posición muy respetuosa, de que en esto también hubo alguna coautoría. Hablemos de coautoría, o sea, división de trabajo, no complicidad, coautoría, división de trabajo, coautoría impropia. Usted hace esto, yo hago aquello, y así, Muy bien, entonces vamos a escuchar al fiscal. El fiscal le está previniendo a ella. Mire, este sistema es así, yo le voy a hacer estas preguntas así. Y van a ver entonces el desarrollo de acuerdo a las reglas que aconsejan para el tema del contrainterrogatorio. Sin más, avancemos entonces. Señora Teresa, entonces ahora vamos a ver si el señor fiscal va a contrainterrogar. Doctor Burgos. Gracias. Señora Teresa, haber comparecido a esta sesión de juicio oral, no podría hacerlo antes porque este es el escenario propicio para que usted exponga su testimonio. Señora Teresa, va. Ya, y esas rigurosidades que usted está bajo la gravedad del juramento. Por lo tanto, la señora jueza instó a usted que lo que vaya a decir, pues es lo que le conste directamente, no lo que le contaron. Entonces, para que quede claro esa situación. Yo voy a hacer unas preguntas por el mismo diseño del contrainterrogatorio. Esas preguntas van a ofrecer solamente una respuesta, sí o no, le consta o no le consta. Y si necesito alguna aclaración, explicación, pues estaría presto a solicitar. ¿Le quedó claro, señora Teresa? Sí, señor. Gracias. Señora, ¿cómo le gusta que le digan? ¿Señora Francisca o señora Teresa? ¿O Francisca Teresa? Teresa. Bueno, señora Teresa. Señora Teresa, usted indicó que tenía 60 años, ¿cierto? 63. 63, bueno, más de 60 años, ¿cierto? 63 años. Sí, señor. Nació el 16 de septiembre de 1960, ¿cierto? Muy bien. Señora Teresa, usted también indicó que tiempo atrás sufrió un derrame, ¿cierto? Cuando era... No. Sí, solamente responda eso. O sea, yo no voy a... Sí, señor. A permitir que usted me aclare, porque yo le estoy haciendo una pregunta que ofrece esa respuesta. ¿Sufrió o no un derrame? Sí, señor. ¿Sufrió o no un derrame? Sí, eso dice el médico que me dijo. No, es que no es que dice el médico. Usted aquí lo contó bajo la gravedad del juramento que sufrió un derrame. ¿Sí o no? Sí, señor. Muy bien. Y también indicó que ese derrame le hace olvidar algunas cosas, como fechas, dirección. En un momento dije que el derrame me provocaba eso porque eso no... Algunas cosas, ¿cierto? Como direcciones, fechas, ¿cierto? No se me olvida. Lo que pasa es que nunca, dije claro, nunca me fijé en las direcciones y no lo hago todavía porque trabajo en la calle, entonces no me interesan las direcciones y bueno, pero vamos por partes, señora Teresa. Solo lo que le estoy respondiendo. Usted no recuerda, independientemente cómo haya sido, si por el derrame o por donde trabaja, en fin, no recuerda algunas direcciones y algunas fechas, ¿cierto? Así lo digo, ¿sí o no? Sí, señor, pero no. Muy bien, no me... Señora Teresa, por favor. Bueno, señor. Gracias. Señora Teresa, también usted indicó que era mecánica de bicicleta, ¿cierto? Ahora desde hace unos años, sí, señor. Bueno, también indicó que era muy cercana al señor Mauricio Leal, ¿cierto? Total, sí, señor. Bueno,
aproximadamente de unos 23 a 25 años de edad conoció a Mauricio Leal, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Y que conoció al señor Mauricio Leal por su hijo, ¿cierto? Sí, señor. Y también indicó que su hijo consume sustancias que usted lo llamó pepas o no sabe, y que inclusive lloró, que era una situación muy difícil para usted, ¿cierto? Sí, señor. Solamente si le consta. Sí, señor. Solamente si le consta, señora Teresa. Usted sabía, si le constaba, que también así lo dijo, que el señor Mauricio Leal consumía drogas. Solamente si le consta. Esa clase de drogas que consumía su hijo. Solamente si le consta. No. Ya. Lo vi. Muy bien, no le consta. Eso es distinto y recuerde que usted está bajo la gravedad del juramento, señora Teresa. Muy bien. Señora Teresa, usted indicó también que conocía al señor Mauricio Leal desde muy pequeño, aproximadamente 5 años, ¿cierto? No. La mamá me contó. Ah, eso es distinto. 5 años. Explique, aclárenos esa situación. Ella me contó. ¿Quién le contó? Marlene. A usted no le consta, ¿cierto? No. No le consta. Para nada. Dígalo en el audio, por favor. Sí, señor. No le consta. No, para nada. Ah, bueno, eso es distinto. Continúe, por favor. Ella me contó. Muy breve. Ella me contó de ¿Quién que le contó? Marlene, Ajá. que el niño lo habían violado a la edad de 4 o 5 años, algo así. Pero a usted no le consta nada de eso. No, porque no estaba allí. Era de la intimidad del señor Mauricio, ¿cierto? Ok. Bueno, Así bien. es. Vamos por partes entonces. Ay, señora Francisca Teresa. Señora Francisca Teresa, cuando usted vivía en la ciudad de Cali, ¿tenía una muy buena relación con el señor Mauricio y con la señora Marlene? Claro que sí. ¿La misma relación que tenía cuando ellos se vinieron a Bogotá? ¿Sí o no? La misma. La misma. ¿Usted se visitaba a diario con la señora Marlene y con el señor Mauricio? Cuando usted escuche que el doctor, perdón, Daniel, Muy bien. Señora, una oportunidad visitó a la señora Marlene y al señor Mauricio en la casa de arriba, como lo dijo. No, señor. No lo visitó. Y a pesar de que era muy amiga, ¿cierto? No, porque me produjo No. esa cosa allá arriba. Perdón. Muy bien, señora Teresa, creo que vamos bien en las respuestas. Porque es algo que a usted no le consta. Señora Teresa, usted nunca visitó la casa de arriba, ¿cierto? Objeción, su señoría. dígame, doctor. Es repetitiva, su señoría, no manifestó el testigo. Sí, pero estamos en el contrainterrogatorio, bajo la técnica del mismo. Entonces, responda, señora Teresa. ¿Me repites la pregunta, por favor, doctor? Por supuesto que te la repito. Gracias. Señora Teresa, usted nunca, y así lo dijo en el interrogatorio directo, nunca visitó la casa de arriba. Se la voy a poner más fácil, señora Teresa. La casa de la calera, porque era la parte de arriba. Nunca, ¿cierto? Nunca fui allí. Nunca fue allí. No la conozco, no sé dónde quedará. Y conoce por dónde se entra, ¿cierto? No, para nada. Para nada. Ni conoce que hay dos entradas, ¿cierto? No conoce. Nada. Todo lo que le dijeron fue que lo que le contaron, ¿cierto? Ok. Así. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, Más respeto, señora Teresa, porque está ante una Sí, señor. dignidad que es la señora juez. ¿Sí o no? ¿Ok? No nos interesa. ¿Ok? Es una afirmación positiva, pero ¿sí o no? Sí, señor, pero pues también yo exijo respeto, que no me grite, doctor, sino me habla moderado, por favor. Ya, un momentico. Por favor. Sí, señora Francisca Teresa. Sí, doctor Daniel. A ver, señora Francisca, lo que pasa es que aquí cada uno está bajo un rol, ¿correcto? Sí, Entonces, sí, pero ¿qué es lo que sucede? Sí, se ve, y señor Jonier, en este y en todos los casos, cuando están en el contrainterrogatorio,
Lo mismo sucedió en contrainterrogatorios que hace la defensa. Esa es la dinámica, ¿correcto? Sin embargo, entonces, vamos también, doctor Burgos, a dirigirnos a la señora Francisca Teresa, que ella no está familiarizada como tiene que ser, como cualquier testigo que viene y le comienzan a contrainterrogar, porque esa es la idea, ¿correcto? Sin embargo, pues como no hay familiaridad con esta situación, tratemos, doctor, entonces, de modular un poco la forma en que se le pregunta. Gracias, por supuesto, honorable señora jueza. Yo he sido muy claro, simplemente sí o no, pero es que me parece una falta de respeto que mencione usted, ok, es una afirmación positiva, pero ante la dignidad que nos encontramos, creo que esa no es la forma de responder. De pronto es la manera suya de confirmar el sí, pero entonces simplemente refirámonos sí o no, correcto. Sí, señora, gracias. Sí o no. Doctor. Gracias. Señora Francisca Teresa, simplemente eso. Usted no conocía ni las... Por eso le estoy repitiendo esta pregunta, porque pues eso es lo que quedó ahí, que ella respondió que usted no conocía la casa de arriba de la calera, ¿cierto? No, señor. Y ni mucho menos conocía las entradas, ¿cierto? No, señor. Y ni mucho menos conocía que cuando entraba alguien lo registraban o no, ¿cierto? No, señor. Solamente usted conoce por lo que le contaron, ¿cierto? Ah, sí, señor. Bueno, muy bien, eso es distinto. Vamos a pasar a otro tema que es muy importante y voy a retrotraer su memoria a la ciudad de Bogotá, ya cuando usted vivía en la ciudad de Bogotá vendiendo obleas, ¿cierto? No, en Bogotá eran las bicicletas. Ah, ya, entonces vamos al tema de las bicicletas. Era mecánica de profesión de bicicleta, ¿cierto? En la ciudad de Bogotá. Soy mecánico de bicicletas. Es mecánica de bicicletas, muy bien. Sí, señor. Y también indicó que conocía al señor Mauricio Leal acá en la ciudad de Bogotá por la peluca. Sí, señor. Inclusive aquí compartía con él hasta la ensalada, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, fue una pequeña pregunta porque usted era muy amiga, demasiado amiga del señor Mauricio. Solamente me conteste sí o no. ¿Usted conocía de todos los proyectos que tenía el señor Mauricio Leal? ¿Sí o no? De todos los proyectos. Todos no. No los conocía. No, señor. Le voy a poner uno. ¿Usted conocía del proyecto que el señor Mauricio Leal tenía en Cajicá? ¿Sí o no? Objeción, señoría. Ya respondió la testigo. Por favor, señora Teresa. ¿Escucha objeción? Espera. Doctor Burgos. Gracias. Ah, sí conocía de ese proyecto, ¿cierto? Pero conocía porque a usted le constaba o porque se lo contaron también. Me lo contó Mauricio. Se lo contó directamente Mauricio. Muy bien. Vamos a otro tema que es muy especial para nosotros. Usted indicó acá que el señor Mauricio sufría de muchos dolores, ¿cierto? Sí, señor. Pero también dijo que los dolores se le reflejaban en el pecho y en la espalda, ¿cierto? Sí, señor. Pero también nos dijo que el señor Mauricio tenía muchos proyectos, ¿cierto? Sí, señor. Y que también nos dijo acá que el señor Mauricio Leal era muy feliz con todos esos proyectos que tenía, ¿cierto? No, yo proyectos no nombré porque no... En ningún momento nombré proyectos porque no hablábamos de los proyectos. De nada. Vamos por partes. Usted dijo que habló con Mauricio y recuerde que está bajo la gravedad del juramento. Sí, señor. Habló con Mauricio de los proyectos. Ahorita está diciendo que no hablaba con Mauricio de los proyectos. Objeción, su señoría. Objeción, señoría. Doctor, pero bueno. Válida para efectos de garantía. Dígame. Sí, señoría. Es que así se razona la señora Teresa, señoría. Ella nunca habló de proyectos, su señoría, en directo. Sí, tal vez, doctor, se usó la expresión que no era la palabra, perdón. Sí, la señora Francisca Teresa nunca señaló como tal palabra proyectos. Bueno, pero eso hace parte del tema, honorable señora jueza, no de la palabra proyecto, pero sí parte del tema. Bueno, pero ya bueno. Entonces, siguiente pregunta. Sí, honorable señora jueza. Vamos entonces, señora Teresa.
Usted indicó también que 4 días antes de la muerte de Mauricio habló con el señor Mauricio, ¿cierto? Sí, señor. Y también habló con la señora Marlene, ¿cierto? No. No habló con la señora Marlene. Muy bien, gracias. Pero a usted no le consta cómo se produjo la muerte, ¿cierto? No, señor. En ningún momento, ¿cierto? No. Ni se lo contaron, ¿cierto? No, ¿sí o no? No, no, Eso es diferente. no. Muy bien. Vamos a otro episodio y para ubicarla, Cartagena, ¿cierto? Sí, señor. A usted le contaron, así lo dijo, unos amigos, ¿cierto? Que él quería saltar del balcón de Cartagena, ¿cierto? No, señor. Me lo dijo él Se personalmente. lo dijo él personalmente. ¿Para qué fecha fue? Indíquele, por favor, señora Teresa. No recuerdo la fecha. Sé que estaba en Cartagena con unos amigos, pero no recuerdo la fecha. Muy bien. También indicó que al señor Mauricio le gustaba tomar, o mejor, le gustaba ingerir medicamentos, ¿cierto? No, señor. Pero acá lo dijo. No. Él lo que tomaba era unas pepas y después me di cuenta que las famosas pepas las tomaba mi hijo también. ¿Usted lo vio en alguna oportunidad? Sí. A mi hijo sí. No, de su hijo. ¿Mauricio? Estamos hablando acá, de su hijo. No. ¿Lo vio o no? No. No lo Mi vio. hijo me dijo que esas mismas pepas las consumía Mauro y que él se las había dado. Ah, le contaron también. Mi hijo. ¿Quién le contó, perdón? Mi hijo. Su hijo. Fue el Muy bien. afectado. O sea, todo lo que usted nos ha venido a decir es porque le contaron, no le cuesta absolutamente nada, ¿cierto? No, pues me No, consta sí, que mi bueno. hijo. Objeción, su señoría. Dígame, doctor. Señor, es una pregunta muy ambigua, señora, muy general. Sí, sí hay una objeción. Digamos, doctor, se le está preguntando a la señora Francisca si le consta, estamos en el punto de lo que ella señala unas pepas, ¿correcto? Que si le contaron, pero entonces el doctor señala que si le consta todo lo que ha dicho o no le consta. Entonces, para ser específicos, porque estamos en el punto de las pepas. ¿Le consta que si él consumía pepas, sí o no? Objeción, su señoría. Dígame, Ya doctor. contestó que ella no le consta eso. Sí, ya contesté. Siguiente pregunta. Perfecto. Señora Francisca Teresa, también usted indicó que conocía al señor Carlos Andrés, ¿cierto? Sí, señor. Y también indicó que habló con el señor Carlos Andrés, ¿cierto? Sí, señor. Hablé por teléfono. Habló por teléfono. Y que también indicó que le contaron, así fue, no por parte de Carlos Andrés, sino le contaron que tenía una mala relación con Mauricio, ¿cierto? No, a mí solo me contaron la mala relación con Mauricio. Si no, indíquele, por favor, clarifique. Lo que yo hablé fue lo que él me dijo sobre Mauricio. ¿Quién le dijo? Carlos Andrés Indíquele qué le dijo. lo estaba sobornando. Me dijo Marlene que lo estaba sobornando No, pero vamos por por parte. Mauricio. ¿Quién le dijo que lo estaba sobornando? ¿Carlos Andrés o Marlene? Marlene, pero Carlos Andrés me dijo que la quería mandar a matar a Mauricio y a ella porque estaba muy rabioso de que no le ayudaran. ¿Y cuándo le dijo eso? Estando en la cárcel me llamó. Lo llamó, la llamó a usted y le dijo... Siempre me llamaba. Perfecto, perfecto. Recuerde que Carlos Andrés es la persona que los está mirando allí en la sala, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Y que el motivo que los quería mandar a matar era porque no le ayudaban, ¿cierto? Sí, señor. Y uno de los motivos era porque no le querían pagar el abogado, ¿cierto? No le quisieron pagar el abogado y eso. ¿Sí o no? Sí, señor. Ese era uno de los motivos. Sí. Y usted sabe que uno de los abogados, que Carlos Andrés tiene abogado en esta oportunidad. Objeción, su señoría. Dígame, doctor. Señoría, doña Teresa, pues ella no conoce el tema jurídico, ella no va a saber si tiene abogado o no tiene abogado, o le asignaron un abogado, o sea,
Sí, pero doctor, sí hace parte dentro del interrogatorio previamente hecho por usted, abarca la temática. Y se le voy a pedir el favor al señor Carlos Andrés, evitemos gesticular, señor Carlos Andrés, por favor, entiendo, reitero, como lo he señalado, son expresiones que como seres humanos hacemos al escuchar ciertas situaciones. Pero por favor, lo digo con profundo respeto, evitemos hacer estas gesticulaciones, pues como está bien visto. Muchísimas gracias. Entonces, responda, señora Francisca Teresa. ¿Me puede dirigir la pregunta otra vez, por favor? Doctor Burgos. Gracias. Señora Teresa, usted indicó aquí que Marlene le dijo, así lo indicó, que Marlene le dijo que Carlos Andrés estaba furioso con ella, ¿cierto? Sí, señor. Eso se lo dijo Marlene. Sí, señor. A usted no le consta ese episodio en concreto. No. ¿Le consta o no le consta? No, señor. No le consta, muy bien. Y también le dijo que Carlos Andrés se lo dijo a usted que lo iba a mandar a matar o que lo estaba sobornando, ¿cierto? ¿Eso es verdad? ¿Sí o no? Se lo dijo, recuerde que está bajo la gravedad del juramento. ¿Se lo dijo directamente el señor Carlos Andrés? Sí, señor. ¿Me puede volver a repetir la pregunta, por favor? Se la vuelvo a repetir. Gracias. Usted nos acaba de decir en pregunta anterior que Carlos Andrés le dijo que estaba muy furioso y que los iba a mandar a matar. ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? Así fue. Se lo dijo Carlos señor. Andrés. ¿Iba a mandar a matar a quién? Sí, señor. A Marlene y a Mauricio, que estaba rabioso porque ellos no le colaboraban en nada. Y yo le dije, pero como es justo de que no te colaboran, es tu hermano, qué pecado allí. Él como me decía que él no había hecho nada. Dije yo, pero carajo, nunca se lo dije a Marlene para que ella no sintiera ese dolor por ese hijo. Nunca lo dije. Perfecto. Y usted sabe que Mauricio y Marlene, cuando ellos estaban vivos, ¿apoyaban a Carlos Andrés? ¿Sí o no? Objeción, señoría. Dígame, doctor. Señoría, ese tema no fue tocado en directo el apoyo. Sí, doctor. Está dentro del alcance que usted preguntó con anterioridad. Lo mismo cuando se le permitió dar una objeción que hizo el señor fiscal. Señora Francisca, responda, por favor. Me enteré cuando ya Mauro había muerto. Que lo apoyaba, ¿cierto? Sí, que él le enviaba plata con Johnny. Él era el que iba y le consignaba, perdón, le hacía todos los quehaceres. Ah, muy bien. Entonces, la pregunta que usted le responde a su abogado que no lo apoyaba o sí lo apoyaba y ahora está diciendo que lo apoyaba. ¿Eso es cierto? Objeción, señoría. Dígame, doctor. Señora, la pregunta es confusa, es capciosa, señoría, porque un tema es el apoyo al abogado y otro tema es el apoyo para su diario vivir allá retenido las circunstancias. Bueno, es válida, entonces, señor fiscal, aclaremos, por favor, o retiramos la pregunta. Voy a aclarar. Es muy clara, señora. Sí, pero es que estamos como afirmando. ¿Sabía sí o no del apoyo que le brindaba Mauricio y Marlene al señor Carlos Andrés? ¿Sabía sí o no? Anterior no. Y ahora, Me vine a enterar después de la muerte. después de la muerte. Usted también indicó que todos los 22 de noviembre, por ser el cumpleaños, llamaba a Mauricio, ¿cierto? Lo llamaba un mes antes o un mes después del cumpleaños. Nunca lo llamaba en la fecha porque la olvidaba. ¿Me olvidaba quién? ¿Usted? Y él Muy me bien. decía siempre, Eli, yo cumplí hace un mes. Ah, bueno, igual feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga, hijo. Y ya. Ah, perfecto. Y usted, antes del 22 de noviembre, de esa fatídica muerte, usted dijo que lo llamó hace 4 días, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Hace 4 días. Esto fue como la excepción porque antes lo llamaba hace un mes o un mes después, ¿cierto? Lo llamaba seguido por la cuestión de que él me dijo que le iba a montar ese negocio y él me dijo que no lo olvidara y que lo estuviera llamando.
Lo estuve llamando y no me contestó. Lo llamé pero muchas veces de un teléfono de un vecino, más él no contestó. Para concluir, señora Francisca Teresa, usted indicó que se acercó a un medio reconocido como Focus, ¿cierto? Sí, señor. Y también les dijo que no sacaran esa grabación, ¿cierto? Sí, yo les dije que no. No, sí o no. No. ¿Les dijo sí o no? No. Que no sacaran esa grabación, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Y también les dijo que después salió con su hijo, ¿cierto? Después de lo que salió del canal Focus, ¿cierto? Ah, sí, señor. Y también dijo que dos personas se acercaron ante usted, ¿cierto? Y ante su hijo y con la intención de matarla, ¿cierto? Sí, señor. En la casa. ¿En dónde, perdón? En mi casa. En su casa. ¿Usted recuerda la fecha exacta? No, señor. No la recuerda. Muy bien. ¿Recuerda usted la hora exacta? ¿Sí o no? No, exacta no. No la recuerdo. Pero sí recuerda el episodio que querían matarla, ¿cierto? Sí, salimos a las 10:30 de Focus. Ya, perfecto. Y también indica, al salir a las 10:30 de Focus, que una persona quería, y así lo dijo, como acercarla a un taxi o a un vehículo, o a un vehículo. Indíquenos ese episodio. No, señor. Nadie intentó acercarse. Pero es que así lo dijo. No, señor. Yo lo que dije fue que había una jovencita y un muchacho cerca. Yo intenté irme a la derecha, vi que estaba muy solo. ¿Nadie quiso someterla hacia un vehículo? No, allí no. ¿No? ¿Nadie? Nadie. ¿Está segura? Total, porque yo Perfecto, bueno. era una muchacha ahí parada, un señor, luego paramos un taxi acá en la parte de abajo, yo creo que ahí tienen cámaras, tienen que estar eso, y cogimos el taxi y nos fuimos. Gracias, su señoría. La Fiscalía General de la Nación no tiene más preguntas. Gracias, doctor. Señor defensor, le pregunto si va a hacer uso del redirecto. Sí, su señoría. Sí, señor. Bueno, muy bien. Esta es la forma entonces técnicamente en la que el fiscal pues hace el contrainterrogatorio. Si ustedes han tomado atenta nota, pues él divide el tema el asunto por temas. Las preguntas las hace por tema. Vamos a coger tal tema, vamos a coger este otro tema. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Pues refutar ese testimonio. Y entonces lo escuchamos aquí ya nuevamente, pues estar al tanto de lo que la secuencia que va llevando de lo general a lo específico. Y las preguntas no son abiertas, sino preguntas cerradas. Usted ha dicho, a interrogatorio hecho por la defensa, ¿cierto? ¿Sí o no? Lo escuchan. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Esa es la forma entonces en la que pues se hace técnicamente el contrainterrogatorio y que lo que busca poner en evidencia al testigo en cuanto a su mendacidad. Esa es la impugnación de restarle credibilidad. Entonces, él al inicio pues le explicó la técnica, trató el tema de que un derrame, que si sí o si no, de tiempo atrás, que le hace, pues quería verificar si el olvido de algún tema del asunto de las direcciones, de las cosas, de las fechas, etcétera. Y así entonces comenzó el contrainterrogatorio. También en el tema de la cercanía entre Mauricio y la señora Marlene, su amistad de tiempo atrás, que si había visitado a La Calera, cuando se vinieron para Bogotá. Ahí entonces pues la va llevando el fiscal en ese interrogatorio, entonces de lo general hacia dónde quiere ir, a lo específico. Y así entonces vemos también que en cierta forma por acá hubo un reclamo de la señora, porque pues vimos como muy
contundente el fiscal cuando ella le responde una pregunta. Él le dice si sí o si no, y ella responde con un ok. Y eso fue pues entonces lo que ripostó allí el fiscal, diciéndole que pues no era falta de respeto, pues que diga que sí o si no. La juez le increpa también al fiscal, pues para que se maneje el decoro, digámoslo así, frente a esos testimonios, y ahí se avanza pues entonces en lo que el fiscal está contrainterrogando. Y entonces hace énfasis, por lo menos, usted visitó la casa de la Calera, arriba en la Calera, nunca. No conoce las entradas, no, nunca. Eso fue lo que le contaron, sí. Y así. Entonces, realmente, la testigo nunca estuvo en la Calera, es lo que está buscando. El fiscal sigue entonces en el tema. Pues le dice: usted, señora Francisca, entonces usted no conocía la casa de la Calera. No, mucho menos las entradas, ¿cierto? No, mucho menos si contaba con rejas, ni el registro, no. Y ahí entonces le va llevando para obteniendo una respuesta de ella a su favor. Después pasó al tema de la, muy importante, dice él, vamos al tema de la bicicleta. Le preguntó si ella vendía en Bogotá las obleas, y entonces ella le dice que no, que al inicio en Bogotá comenzó con el tema de las bicicletas. El tema de las bicicletas, y allí pues se refiere a que compartía con el señor Mauricio, que hasta compartían lo de la ensalada. Estoy muy amiga y allí del Mauricio, y entonces arrancó con el tema de los proyectos, y allí le pregunta si conocía de todos los proyectos. No, le contesta, no de todos. Y entonces le dice, ¿y el de Cajicá? Objeción, ahí objetó la defensa, pero ya había alcanzado a contestar. Resulta que cuando hacen ese tipo de objeciones hay que estar muy atento, porque pues cuando el testigo ha respondido, pues ya no hay nada que hacer. Contestada la pregunta, la objeción no cabe. Si conocía de ese proyecto, porque le contaba o se lo contaron. Y entonces ahí le salió el paso a la señora: me lo contó Mauricio. Otro tema especial, vámonos para otro, dice el fiscal, y entonces el tema de las dolencias, que se sufría mucho de dolores, y también dijo que le dolía el pecho y la espalda, que sí. Continúa con el tema de los proyectos, que muchos proyectos, sí, que pasó al tema que si era feliz con todos esos proyectos. Ahí ya después la defensa objeta: no existe razón en el directo, no se habló de los proyectos. La juez dice: sí, nunca señaló las palabras proyectos. Ahí hace parte. El fiscal dice: pero es que hace parte del tema. Si bien es cierto, eso es una salida que debe tener tanto el fiscal como el defensor, cuando le salen con ese tipo de objeciones, y la juez le está diciendo: sí, efectivamente nunca se habló de proyectos, pero por lo menos eso era parte del tema. Cabe la posibilidad entonces que se abra el espacio para poder pues hacer la pregunta. Hace parte del tema, dijo el fiscal: señora jueza, usted indicó que 4 días antes de la muerte había hablado con Mauricio, que sí, pues que sí, y que habló con la señora Marlene, sí, que no le consta, le pregunta al fiscal, nada sobre la muerte, o cómo se produjo la muerte. Pues que no, que en ningún momento, no, ni se lo contaron, ¿no? Pues
no, contesta que no. Vamos a otro episodio, el de Cartagena. Entonces le contaron que se quería saltar del balcón. Y entonces allí la respuesta de la señora dice, no me dijeron, eso me lo contó fue personalmente Mauricio. Entonces ahí sí ya, en ese caso le salió al paso que no se lo contaron, sino que el Mauricio fue el mismo que se lo dijo. ¿Para qué fecha? No recuerda. ¿Que le gustaba ingerir medicamentos, cierto? No. ¿A usted lo dijo? No, lo que tomaba pepas y que también su hijo las tomaba. Ahí vino el tema, pues entonces, de que según Mauricio había inducido pues a su hijo a que consumiera esas pepas para el tema del dolor. ¿Lo vio a Mauricio? No. Me dijo el hijo, me contó que eso eran unas pepas. El hijo fue el que le contó. Usted es lo que le contaron, no le consta. Y entonces ahí insiste, obviamente el fiscal, es para hacer ver que es un testimonio de referencia. El defensor objetó, es ambigua, el juez dice no. Estamos en el punto del tema de las pepas. Entonces conteste. ¿Consumió pepas sí o no? Objeción, ya contestó. El juez dijo pues que sí, porque es decir, sí alcanzó a responder. Que conocía a Carlos Andrés, y ahí viene el tema entonces de el asunto de para establecer entonces quién fue el que, de cómo obtuvo la información de que Carlos Andrés quería y el por qué razón quería matar a la señora Marlene y a su hermano. Lo que sale de ese contrainterrogatorio y le sale el paso la señora diciéndole al fiscal es que no fue que me lo contaron, sino que directamente Carlos Andrés se lo dijo desde la cárcel. Ahí entonces, pues a ese contrainterrogatorio del fiscal, pues salió fue a favor, diríamos, en el tema de la defensa, porque está diciendo que es Carlos Andrés el que se lo dijo directamente, es bajo juramento de esa señora, lo hace ver. Y el tema del por qué, pues porque no le habían ayudado, no le había ayudado la señora Marlene y su propia madre y Mauricio a Carlos Andrés. Por allá más adelante, entonces, en el contrainterrogatorio sigue diciendo, usted indicó que Marlene le dijo que Carlos estaba furioso, ¿cierto? Sí. ¿Se lo dijo Marlene, sí o no? Sí, se lo dijo. ¿No le consta ese episodio? Ella dice, pues que no. Bueno, o sea que ella queda, la información que obtiene que estaba furioso Carlos Andrés es porque la señora Marlene se lo dijo. Carlos le dijo que los iba a mandar a matar, que los estaba sobornando. Sí, repítame la pregunta, le dice, se lo dijo Carlos Andrés. Carlos le dijo que estaba furioso, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, que estaba rabioso, que iba a mandar a matar, que nunca se lo dije a Marlene, no para que no sintiera ese dolor, es lo que advierte la señora, es decir, que ella nunca le dijo esto a la señora Marlene de lo que le dijo pues Carlos Andrés. ¿Usted sabe si Mauricio no le colaboraba y Marlene no le colaboraban a Carlos, sí o no? Objeción, eso no fue tocado en el tema directo. La juez dice, sí lo fue, señor defensor. Responda a la señora Francisca. Me enteré que él le enviaba plata con Johnny. O sea, Mauricio le enviaba plata con Johnny, le consignaban y le hacían todos los quehaceres, es lo que responde. Y ahí sigue entonces
ya el contrainterrogatorio del fiscal en otros temas del asunto de Focus Noticias. Entonces, la señora sí había dicho por ahí algo en relación con un tema de que unas personas le habían intentado subir un taxi. Y el fiscal ahí sí fue puntual en esto porque le pregunta, ¿usted se animó pues a ir a Focus Noticias, cierto? Sí. Y les dijo que no sacaran esa grabación, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Díganos, después dije que salió con su hijo. Bueno, que dos personas se acercaron, le dice, pregunta al fiscal, que dos personas se le acercaron con intención de matarla. Sí, en mi casa. La fecha exacta, no, señor. La hora la recuerda exactamente, sí o no, no exactamente. Pero el episodio de querer matarla, sí o no, sí. También indica que una persona quería acercarse en un vehículo. No, señor, contestó. Lo que dije que había una jovencita y un muchacho ahí parado y un señor. Paramos un taxi para irnos y nos fuimos. Entonces el fiscal le pregunta, ¿nadie quiso someterla a un taxi? ¿No? ¿Sí o no? No, señor. Y ahí cogimos un taxi. Entonces el fiscal fue muy enfático en esto porque la señora sí había dicho por allá otra cosa diferente. Ahí entonces ya después vino el asunto del redirecto de la defensa, ¿no? Después llega entonces la miren ustedes allí que de todas formas, pues esa forma del contrainterrogatorio importante del fiscal, sacando cosas para sostenerse en su teoría del caso y la defensa haciendo lo propio. Pero bueno, de la señora en cierta forma pues sí es concreta en algunos episodios por tener ese acercamiento entre las dos con la familia de Leal, y ella pues pone de manifiesto o hace claridad algunas cosas allí, pero pues que fue lo que dio margen a la noticia y fue el momento pues para decir que había aparecido entonces ahora una declaración bajo juramento y diciendo de que, anunciando pues que Carlos Andrés, el hermano de Jonier, había tenido la intención también de matarlos porque estaba rabioso, porque no le ayudaban económicamente. Punto allí. Bueno, eso en alguna forma para esta investigación, es decir, para la defensa, ya diríamos nosotros poner la atención en Carlos Andrés, pues eso sí ya le corresponderá al fiscal hacer las compulsas del caso, la juez también, para que se investigue hasta dónde está esa presunta ahora responsabilidad de su hermano Carlos Andrés, que no necesariamente pues vamos a decir ahora que ya allí hubo coautoría en ese tema, no, porque eso es un asunto que apenas se ventiló en esa sesión anterior. Vino entonces la ingeniera Lorena Stephanie Uribe Jiménez y vamos a ver entonces el contrainterrogatorio del doctor Mario Burgos, que también pues, fue importante en el tema que ya les había dicho al inicio. Entonces vamos a ver qué tiempo tengo yo, 58 minutos, pero sí me parece importante. Voy a adelantarlo y dejamos aquí cerrado eso. A ver, vamos entonces hasta el testimonio. Ay, ¿qué pasó aquí? El segundo, para la escuadra de Alberto Gamero, nació en este centro de Asprilla, que es aprovechado por Edgar Guerra para colocar el 2-0. Triunfo azul. Un 2-0 que...
ver. Denme un segundito, por favor, ubico. ¿Cuál es este? Este está para las pruebas, vamos a ver. Usted con postre. ¿Es una nueva Y? Probémosla. Relleno de... Bueno, voy a adelantarlo y lleguemos hasta la ingeniera. A ver. No, más adelante. Aquí ya llegamos a la testigo. Sí, durante el tiempo que estuve frente a la administración del proyecto no se presentó ningún incidente de seguridad. Aquí creo que está preguntando el defensor, doctor Daniel Peña. Lorena, ¿cómo se... de la muerte del señor Mauricio Soledad y la señora Marlene Hernández? Voy a adelantarlo para el día contrainterrogatorio. de los mejor. hechos yo me encontraba... A ver, tan, necesito llegar al contra. Eléctrico se encontraba alrededor del todo el... A ver, aquí está ya el fiscal, va a asumir el interrogatorio, contrainterrogatorio. Es importante, ingeniera, podríamos decir bajo esa conclusión, contrato. A ver, un poquito más. Trabajó con la empresa o trabaja con la empresa o trabaja. Mauricio Leal, ¿a qué instancia? Objeción, su señoría. Dígame, doctor. Señoría, Identificadas por los investigadores en su momento, fue entregado. Gracias, Lorena. Lorena, responsable al momento de realizar Bueno, o responder escuchemos. las preguntas ese de directo o interrogatorio. Ingeniera, usted indicó que es, perdón la redundancia o pleonasmo, de profesión ingeniera civil, ¿cierto? Correcto. Y también indicó que trabajó con la empresa o trabaja con la empresa o trabajó con la empresa AIC Administración Consultores, ¿cierto? Correcto. Muy bien. Ya para el caso que nos ocupa y a raíz de ese cargo que desempeñó en esa empresa AIC Administración Consultores, en el conjunto Arboleto trabajó en el periodo junio del 2021, abril del año 2022, ¿cierto? Correcto. Y tenía la función de administradora, ¿cierto? Sí, señor. Y el manejo general del proyecto y administración de copropiedad, ¿cierto? Correcto, sí, señor. Y también conoce de la seguridad del conjunto, ¿cierto? Sí, señor. Y también existía en ese Casas Campestres Arboleto un contrato de seguridad, ¿cierto? Correcto. Y dentro de ese contrato de seguridad existía un esquema, así lo dijo, esquema de circuito cerrado, ¿cierto? Sí, correcto. Hacía parte de los servicios que debía prestar la empresa de seguridad
un guarda enfocado en hacer el control de ese circuito de cerrada televisión. Y también existía un cuarto de monitoreo, el cual era manejado por un guarda de seguridad, ¿cierto? Correcto. Muy bien. Importante esta pregunta, ingeniera, que existían 2 entradas con 2 filtros de seguridad en cada una de ellas, ¿cierto? Sí, para aclarar, la entrada al condominio como tal era una sola, ¿sí? Es una única entrada, pero al estar en un camino como veredal, en rural, al acceder de, digamos, no sé cuánta distancia había, pero antes de llegar a la portería principal del condominio había otro filtro donde había otro guarda de seguridad y ahí se generaba un primer filtro. Gracias, ingeniera. Y esos eran los 2 filtros para ingresar al boleto. Correcto. Gracias. Los 2 únicas entradas, los 2 únicos filtros. Muy bien. También usted indicó, importante, ingeniera, que existía cerramiento perimetral en todo el conjunto, ¿cierto? Cierto. Y también indicó que existía una cerca eléctrica en todo el perímetro, ¿cierto? Así es. Y también indicó que ese contrato de seguridad dirigido por la empresa AIC Administrador Consultorios, en el cual usted hace o hacía parte, pues de acuerdo a toda su experiencia y de acuerdo a todo este esquema de seguridad, como usted lo dijo, era algo totalmente seguro, ¿cierto? Sí, pero hago una claridad. La empresa de seguridad no era AIC. AIC es la empresa de administración. Para solamente si AIC Administrador Consultor que contrataba una empresa de seguridad, ¿cierto? ¿Es así? Correcto. La copropiedad como tal, que es una persona jurídica, realiza un contrato con la empresa de seguridad. Gracias. Nosotros somos la empresa de administración. Sin embargo, pues estábamos también como tal a cargo de supervisar todos los contratos de la copropiedad, pero la empresa de seguridad era otra. Gracias, es importante, ingeniera. Podríamos decir bajo esa conclusión, contrato, administrador consultores, AIC y la empresa de seguridad se encargaba, pues en este caso, administración y seguridad, de velar por, su nombre lo indica, por un conjunto que sea demasiado seguro, como con todos estos esquemas que se han hecho, ¿cierto? Correcto. Muchas gracias. También usted indicó que, claro, por supuesto que no iba a estar a su alcance, que si en la casa del señor Mauricio Leal había cámaras de seguridad, ¿cierto? Usted dijo que no conocía. Claro, es imposible. También indicó que es algo tan relevante que en ningún momento, al menos, en ese periodo que usted trabajó desde junio del 2021 a abril del 2022, no se presentó ningún incidente de seguridad, ¿cierto? Correcto, doctor. Era ilógico que se presente algún incidente si era totalmente seguro, como lo dijo. Doctor, emitemos como esos comentarios o las conclusiones de la respuesta que da la testigo. Pero lo dijo en pregunta. Sí, pero sí. Para retomar mi misma pregunta a su señor. Bueno, solamente que sea para eso. Sí, por supuesto que sí, porque de ahí voy a argumentar mi otra pregunta. Gracias, honorable señora jueza. Usted también indicó, por eso se lo decía, que al interior del conjunto Arboleto existía un jefe de seguridad, ¿cierto? ¿Cierto? Y que ese jefe de seguridad trabajaba, llamémoslo así, de la mano para centrarnos o retrotraer su memoria para ese hecho fatídico. Pues por supuesto alejada de los hechos, ¿cierto? Sí. Y tuvo conocimiento porque el jefe de seguridad, cuando usted estaba en una reunión, le hizo señas para reportarle la novedad, ¿cierto? Así es. Y también indicó que el guarda de copropiedad, o mejor, el guarda que existía en la copropiedad fue conjuntamente con usted quien alertó a las autoridades, ¿cierto? Es comunicarnos el más rápido posible con las autoridades. Muy bien.
Y también indicó que ese condominio campestre está separado por unas cercas vivas, ¿cierto? Internamente las casas se separan con unas cercas vivas y con otros dispositivos de seguridad que instalan cada uno de los propietarios. Gracias. Y también indicó que a usted no le podría costar, y por supuesto que no, que quién estaba autorizado para, o al menos en este momento no lo recordaba porque no era su función, quién estaba autorizado para ingresar a la casa de Mauricio Leal, ¿cierto? Correcto. Muy bien. Y también indicó pues que ese cerco eléctrico se encontraba alrededor del todo el perímetro urbano y llegó a la conclusión de que existían dos filtros, ya nos explicó acá, y que ese filtro hacía parte del esquema de seguridad amplio en el conjunto residencial Arboleto, ¿cierto? Así es. No más preguntas, honorable señora jueza. Gracias, doctor, señor. Miren ustedes que el contrainterrogatorio fue muy puntual del señor fiscal. El tema la ingeniería sabe muy bien y habló claramente pues que una cosa es el tema de los dos filtros, uno, como es una casas campestres, entonces existen dos filtros, uno a la entrada que es el principal, pero más adelante al llegar a ese conjunto pues existe otro. Y resalta el fiscal en el contrainterrogatorio el tema del esquema de seguridad del circuito cerrado, o sea, haciendo ver y resaltar que la unidad es completamente segura. Y ya al finalizar preguntó sobre a la señora, y ella dice que usted también indicó sobre una cerca en vivo, lo que les hice la referencia ahora, sobre que las personas, esta casa no tiene, cada uno de los propietarios se encargaba de colocarle una seguridad en una instalación de seguridad en la casa, aparte de las que existen externamente allí como para hacer el monitoreo y el control de la seguridad de la unidad. Pero entonces, ese cerco vivo, que es el que cada casa tiene un cerco vivo que va separándola la una de la otra. Y él lo hizo resaltar aquí el señor fiscal. Y al final cierra diciendo también, dice usted también habló del cerco eléctrico alrededor de todo el perímetro y los dos filtros, ¿cierto sí o no? Ahí cerró la pregunta entonces el fiscal. Pero vamos a ver que la defensa ahora hizo una pregunta que pues antes, en lugar de arreglar la cosa, lo que se hizo fue pues para componérsela al fiscal, a favor del fiscal. Miren esto, lo que pasa aquí. Eso va a hacer uso del Redirecto. redirecto. Sí, su señoría. Señora Lorena, en relación al tema, respuesta usted indicó al señor fiscal, el tema de las cercas vivas que colindan las casas. ¿Cualquier persona podría entrar de una cerca viva a la otra casa? Objeción, su señoría. Dígame, doctor. Señoría, Mire que aquí le salió al paso el fiscal objetándola, porque es que la pregunta hacia donde quiere ir el defensor, y por eso es que es una pregunta abierta que no se debe hacer, porque se la aclara el testigo, y ese es testigo de la defensa. Entonces, a pesar de que el fiscal objetó, es una pregunta, dice que es repetitiva, ya que fue aclarada por ella, es sugestiva, se podía acceder a otra. La juez, sin embargo, dice que no hay lugar a la objeción. Y mire lo que contesta la testigo. pregunta repetitiva, reiterativa, ya fue aclarada por parte de la ingeniera sobre el tema de las cercas vivas. Y también se convierte en pregunta sugestiva porque está indicando la pregunta si otra persona podría acceder a través de esta cerca viva, honorable señor. No hay lugar a objeción. No hay lugar a la objeción. Y el defensor lo que quería era pues tratar de demostrar de que a esa casa, a ver si era
pues si había más personas podían acceder a ella. Y entonces lo que contesta la testigo. Que si es factible que nos responda, ella manifestó que cada casa estaba separada por una cercavía. La pregunta que ha hecho el señor defensor considero que nos puede aclarar si sabe la situación. Creo que sería muy complejo el paso de una casa a otra porque las cercas vivas, digamos, son cercas ya frondosas, grandes, altas, bueno, habían de diferentes tamaños entre casas, pero eran cerramientos, digamos, ya muy, ¿cómo decirlo?, ya de mucho tiempo y bastante frondosos. Seguramente de poderlo hacer sería de una manera como complicada y de tiempo, porque sí eran ya unos arbustos, digamos, ya de tiempo y frondosos. También ha indicado usted en respuesta a la fiscalía, nos ha descrito prácticamente el lugar. En relación a esa zona de tratamiento de aguas que se ha indicado, en relación a las entradas, ¿cuántas entradas habrían en total para poder Objeción, su señoría. Pregunta repetitiva, ya contestó la testigo que eran 2 entradas, aclaró inclusive a este delegado de la fiscalía cómo existían los filtros para ingresar a Arboleto, y su señoría, tal vez confusa y no hace parte en ningún momento, se habló acá en el interrogatorio directo por temas de aguas, otras entradas secretas, eso nunca se habló, su señoría, sería impertinente y irrelevante, y ya fue contestada honorable señora. Sí, en esta oportunidad hay alguna objeción, no conteste, señora testigo. Siguiente pregunta, doctor. Gracias, señora. Las preguntas, gracias, señor. Gracias. Señor fiscal, le pregunto si va a hacer uso del recontrainterrogatorio. Sí, solamente una... Mire lo que hace el fiscal, reforzar. Ingeniera Lorena, vamos al tema de las cercas vivas, las llamadas cercas vivas. Usted indicó que en una casa y otra casa había una cerca viva, y también indicó que para el paso entre casa y casa a través de esa cerca viva era demasiado complejo, ¿cierto? ¿Cierto? Más pregunta a su señoría. Gracias, doctor. Señora procuradora, testigo. Sí, señoría. Por favor, ingeniera, infórmele a la audiencia. Estas son las cosas que a mí poco me gustan que el Ministerio Público meta a preguntar. Preguntas que se hacen complementarias, dice la ley, sí. Pero a veces arregla el caminado para el uno o para el otro, o se lo daña el uno o se lo daña el otro. Es decir, eso es lo que menos debería hacer un Ministerio Público. Pienso yo, con todo respeto, y hasta el mismo juez. Preguntas complementarias, pero la ley así lo ordena, lo permite. Y mire lo que pregunta esta Ministerio Público. La señora jueza, si ustedes hallaron alguna huella de destrozo de esas cercas vivas que usted dijo que eran unos árboles bastante frondosos. No tengo conocimiento del tema, directamente no. No se hizo ninguna inspección por parte de la seguridad y por ustedes de esa cerca viva colindante a la casa del señor Mauricio. No, en realidad, digamos que desde el momento que llamamos a las autoridades, la instrucción fue no ingresar a la vivienda, sino dejar todo en manos de los investigadores. Gracias, señoría, no tengo más preguntas. Gracias, doctor. Si ven, ella pregunta cosas que si hicieron una inspección para averiguar si habían pues destrozos, huellas de destrozos. Eso aquí a la testigo está zanjada la discusión entre el fiscal y el defensor, y miren entonces usted lo contraproducente. Entonces
ahora hablar de que si habían huellas de destrozos, como para sembrar la duda, a ver si a quién le podría ayudar eso si no es al fiscal. No, si encontramos nosotros huellas de que estaban las hojas caídas, entonces eso sería pero para la defensa, entonces otro ingresó allí. O si no hay destrozo, entonces que estaba incólume, que estaba intacto, entonces que nadie ingresó por esos lados. Entonces, ¿para quién está? Pues se recuesta para el lado del fiscal. Que solamente entonces se concluye aquí es que el señor Johnny Rodolfo Leal era solo en ese apartamento. Ingresó y salió como lo ha demostrado el fiscal y que pues, nadie podía haber ingresado a ese inmueble, no de a pie, porque ya sabemos que era imposible por las cercas y por todos esos temas de seguridad, excepcionalmente por el tema de un baúl del vehículo por donde pudo haber ingresado, que es, pues, sí, pienso yo, que ustedes dirán, especulativo, Miguel, claro, eso no está probado, eso es una especulación. Yo solamente digo es que aquí tuvo que haber al interior de ese inmueble otra persona, de alguna manera, porque la forma y las circunstancias en que por lo menos dijo la testigo, la perito analítica de perfiladora, porque allí en ese análisis que hizo ella me da a entender muchas cosas de que eso, el señor Johnny no estaba solito ahí en ese apartamento, en esa casa. Tuvo que haber existido otra persona allí, pero bueno, eso es especulativo, claro. Solamente todo esto aquí vamos dirigido en el análisis de que, y como lo dije por ahí en el otro video anterior, de acuerdo con el escritor español Arturo Pérez Reverte, que el tema de ese libro que sacó, el problema final de ese libro de investigación criminal, que entonces muchas veces algunos autores no se ubican, no hay que mirar a quién lo hizo y por qué lo hizo, sino cómo lo hizo. Entonces, aquí nos está cayendo en ese tema de cómo lo hizo o cómo lo hicieron. No singular, sino plural, podría ser. Ven, ahí les dejo pues nomás entonces, pero como el tema era el del contrainterrogatorio muy puntual, y miren ustedes que entonces de esta testigo que la trabajó el defensor, ¿a quién le favorece? Pues al fiscal. Y por pregunta que hizo Son el Rey, esto mi estimado Daniel, pues ahí le dejó cerrado el tema al fiscal, y que el fiscal llegó y remató con un recontrainterrogato exclusivamente en eso. Y fuera de eso, al Ministerio Público que hace esa pregunta, pues ahí sí ni más, pues. Entonces, ahí tienen. No es fácil, y a veces uno como que en esas preguntas esas planificadas es muy berraco, lo estoy diciendo aquí, eso es muy berraco, cualquier cosa, ese es de los más difícil, por eso les digo yo que esto de el contrainterrogatorio se supone que es difícil, si no lo fuese cualquiera lo haría, y quien se atreve a hacerlo puede resultar, como con este último testigo, clara evidencia o claro ejemplo para decir entonces que las cosas a veces o le salen bien al uno o le salen bien al otro. Y aquí, para ya entonces cerrar el tema del día de hoy, que les sirva esto de experiencia, porque pues vuelvo otra vez aquí a lo que les dije al inicio, a veces uno coge un caso de estos y cuando ya está así, por lo menos en este que cayó el doctor Daniel, respeto al doctor Daniel, yo sé muy bien, defensor público, usted la Defensoría Pública, la institución en la cual yo estuve mucho tiempo y tengo mis grandes amigos allá, pero pues a veces, mire, estas cosas se presentan allí, entonces pues es la dinámica y es una cuestión académica, digo yo, para poder entonces entender esto. Y esto no es fácil, abogados que muchos dicen, no, yo sí me voy a juicio, pero ¿a juicio a qué? Eso ahí de pesca milagrosa, eso al albur. Entonces, ¿qué tenía aquí para entonces ir enfocando la cosa? Que sería que estaba bien enfocada la defensa con todo eso que pretendía llevar, o finalmente sacó la mano cuando ya se vio, dijo, no, ¿a qué sigo si esta vaina va re mal? Buen fin de semana.
se acabó septiembre, llegó el mes de las brujitas, se nos vino diciembre encima. Ok, chao.